Entonces, si os parece, vamos a empezar la segunda mesa redonda para que todo el mundo, para intentar cumplir en la medida que podamos los calendarios que teníamos y que cada uno, que el tiempo es muy valioso, pueda dedicarlo a partir de esta sesión a lo que considere oportuno. Si les parece, voy a emplear 5 minutitos antes de empezar con la temática que nos va a ocupar en esta mesa redonda, comentándoles sobre el proyecto Teaching Innova, que lo han venido mencionando pues todos los dos ponentes primeros de la academia, tanto Ángel como María Luisa, porque sus dos universidades participan en el proyecto. Entonces, es un proyecto piloto, es una experiencia de aprendizaje en el que estamos poniendo en marcha algunos de las iniciativas innovadoras que han comentado ambos profesores, ¿no? Ángel ha hablado del buscador, que va a permitir que determinados recursos estén luego a disposición de la persona que ha pasado por el curso, más allá del propio periodo de aprendizaje. Y Marisa ha hablado también de un aspecto que viene muy reforzado en el curso, que son los foros o espacios colaborativos para intentar aprovechar el conocimiento que está diseminado pues no solo en los propietarios desde siempre del conocimiento, que son los profesores, sino también en los alumnos. Entonces, yo les quería comentar esto desde el punto de vista de Ventus Consulting, la empresa a la que represento, que es organizadora junto con la UPM del curso, y al mismo tiempo les invito en un momentito a ustedes o las personas de su entorno que así los consideren en participar en el propio curso. El curso ahora mismo está abierto, se les ofrece de manera gratuita porque está financiado por el Ministerio de Industria y será una manera de que nos ayuden a desarrollar este proyecto piloto con su experiencia. También dentro de las nuevas tendencias que ofrece el curso tienen un bloque muy interesante que le llamamos e-competencias y, en definitiva, es convertir a un profesional, es decir, convertirnos a todos nosotros en e-profesionales, en aquello que nos encantaría ser para utilizar al máximo la tecnología y los recursos de Internet. En este bloque del curso ha participado la Universidad de Las Palmas, en concreto ha estado al cargo de su profesor titular, el catedrático don Enrique Rubio, que nos acompaña precisamente, ha tenido la gentileza en esta jornada de reflexión y que desde aquí se lo agradecemos. Así que, en la medida que ustedes consideren que nos quieren ayudar y que este curso puede ser de su interés, les invito a que nos pidan información y se matriculen en él. He dicho a la organización que nos pusiera un poco un correo para que, si así lo estiman oportuno, nos pidan más información y se lo brindaremos. Y ya sin más dilación nos vamos a meter en el objeto que es el debate de esta jornada. Esto, como no quiero que les lleve más tiempo del necesario, en un momentito, si les parece, pues ya... quiero decir que tampoco quiero que distraiga su atención más allá de lo que era. Quiero decirles que hay una persona de contacto y que si quieren información sobre el curso, pues se la daremos encantados. Bien, esta mesa redonda está dedicada a espacios cooperativos y universidades corporativas. Es una tendencia que se está un poco mostrando, está irrumpiendo como una forma de aprendizaje nueva, y que yo creo que merece mucha atención. ¿Dónde estamos en este momento? Pues solamente un dato. Las empresas grandes están, en concreto, el 30% de ellas utilizan actualmente universidades corporativas para formar a sus recursos humanos. Y el 25% más están
un poco reflexionando sobre la posibilidad de acercarse a esta manera de aprendizaje, y lo piensa hacer en el medio plazo. Estas son cifras de la 10ª edición del panel El estado del arte de la formación en España, que es un estudio de Decano en Formación que cada año lo saca la Fundación Elogosi junto con el IES. Y bueno, más allá de la importancia o de la relevancia que hay que dar a los datos de un panel, pues yo creo que sí que es suficientemente representativo los valores que les he indicado, 30% de empresas, para que les dediquemos un tiempo a esto, ¿no? ¿Y por qué nace una universidad corporativa? Pues el lema, el leitmotiv un poco que hay detrás de esto es que nace para formar y retener a los mejores profesionales. O damos formación o perdemos talento. Este es un poco el leitmotiv que hace que se pongan en marcha. Pero realmente, ¿por qué las empresas han decidido pasar a la acción y emprender esta iniciativa? Pues a mi modo de ver, por varias razones, pero quizá por dos fundamentales. Porque el mercado es global y entonces se está produciendo un gap entre el conocimiento que proporciona la academia y el conocimiento o la aplicación de ese conocimiento que necesitan las empresas. No es que se produzca en sí mismo, se está produciendo en el tiempo, en la capacidad de que ese conocimiento sea aplicable y utilizable. Y por otro lado, porque las personas se mueven. Antes era una práctica habitual y quizá una señal de identidad decir que uno trabaja en una empresa 25, 30, 35, 40 años. Esto ya está acabándose, esto ya no es así. Y las empresas no se pueden permitir que el talento, y estas personas valiosas, cuando se van, se llevan su talento. Y no se puede permitir, ni la empresa ni la sociedad. Entonces, como esto no se puede, es un derroche, algunas empresas han decidido hacer procedimientos para que ese conocimiento destaque y permanezca, y desde mi punto de vista de simple observadora y estudiosa del fenómeno, yo creo que ahí viene un poco el sustrato o la base de por qué nace la universidad corporativa. Que nace, desde mi punto de vista, con dos premisas. Dar protagonismo a las personas. Las personas pasan ahora mismo, ya no es la tecnología, ya no, nada de esto. Todo es importante, pero lo más relevante son las personas. Y en segundo lugar, y una cosa que para mí es reveladora, es que el conocimiento no es propietario, está distribuido. Y hay muchas personas que tienen conocimiento y es obligación de la academia, de la empresa, que ese conocimiento aflore. Y eso se puede, es decir, uno de los procedimientos es a través de las universidades corporativas. Bueno, yo no quiero distraer más tiempo a los ponentes, que son los que realmente saben. En primer lugar, nos acompaña en la mesa Alfonso González Hermoso, amigo y magnífico profesional durante tantos años. Y entonces, un poco yo le voy a hacer una pregunta, un poco para seguir profundizando en este tema. Alfonso, ¿dónde estamos realmente? ¿Cuál es el presente y sobre todo el futuro de la universidad corporativa desde el punto de vista de la academia? Y, bueno, como igual te he sorprendido, bueno, no te sorprende porque es imposible que yo te sorprenda, pero como quizá, pues, me lo vas contestando cuando te parezca conveniente. Pues eso es, para contestarte, voy a hacer la presentación de 15 minutos. Hay un micrófono para que la pueda dar delante, ya que está claro que éramos los culpables y que hemos confesado. No tengo ni idea. Después, ¿hay o la tengo que hacer sentado? Pues tú empiezas sentado, que yo voy a preocuparme de eso. Bueno, pues sí hay que hacerla sentado porque si no, no hay voz, ¿no? Si no, no me coges la voz, pues la haremos sentado. El objetivo de mi intervención va a ser uno solo. Es poner de manifiesto una circunstancia que creo nos pasa desapercibida y que es realmente importante, que es la transformación que ya está experimentando todo lo que es el mundo de la educación postsecundaria, la educación superior, ¿no? Y hacer una reflexión en alto con ustedes sobre algunos de los aspectos que a mí, personalmente, desde mi experiencia concreta, más me llaman la atención.
Yo he nacido en Madrid, en el centro de Madrid, en una callecita entre la Plaza de Cascorro y la Plaza de la Cebada. Y mis abuelos, 3 de mis abuelos, también nacieron en Madrid. Uno de ellos, el que se llamaba como yo, Alfonso, había nacido todavía más en el centro, en la calle Santiago. Y le contaba a su padre que había unos señores que todos los días llevaban una cuba a casa llena de agua con más de 30 litros y que eran los aguadores. Los aguadores formaban un entramado importantísimo en la sociedad madrileña. Había en torno a 1000 aguadores para Madrid, prácticamente para todas las calles, que gestionaban 77 fuentes y a través de su esfuerzo pues satisfacían el agua de boca de la mayor parte de la ciudadanía. Además, no solo desarrollaban esta función, sino que los aguadores formaron en buena parte la imagen de Madrid a través de los relatos de mesoneros romanos o de otros escritores costumbristas del siglo XVIII. Se configuró el prototipo del Manolo de Lavapiés, con sus patillas, su redecilla, que se identificó con el estereotipo madrileño, que coincidía en una gran medida con la imagen del Manolo, que era normalmente de profesión aguador o de manera habitual. Justo 100 años antes de que yo naciese, se produjo en Madrid un evento realmente relevante, que es la decisión de poner en marcha el canal de Isabel II. En 1861, en agosto, se pone en marcha este proyecto y en muy pocos años cambia radicalmente la ciudad de Madrid. Y desde luego desaparecen todos los aguadores que hasta ese momento habían desarrollado su actividad. Lo cambia en muchas maneras. En primer lugar, permite el crecimiento de la población y el desarrollo de la ciudad de Madrid. Madrid era una ciudad que en ese momento tenía un crecimiento vegetativo negativo. Moría mucha más gente que la que nacía, vinculado en buena parte a las condiciones de insalubridad que se disfrutaban o se padecían. Pero también cambiaron nuestra vida como sujetos concretos. El hecho de llegar al agua nos introdujo algo en pocos tiempos tan novedoso como poder tener un inodoro dentro de casa. Y pasados los años, poder tener una ducha y los cambios que supone de higiene el tener acceso a una ducha. Yo todavía recuerdo cuando en mi casa se instaló el primer cuarto de baño. El agua no solo cambió cómo hacíamos las cosas, el tener agua corriente, sino que cambió esencialmente qué cosas hacíamos, cómo vivíamos. He empezado por el agua porque si creo que hay un servicio público, un bien equiparable al de la formación en una sociedad, solo es el del agua. Si hablamos de formación, tuve ocasión hace bastantes años, posiblemente más de 20, de escuchar una conferencia a José Luis Aranguren en la Fundación Ortega y Gasset, donde defendía una teoría inquietante. Según él, la distancia entre la formación de las élites y del resto de la ciudadanía era una constante que se mantenía a lo largo de la historia. Como argumento, o dentro de sus argumentos, presentaba cómo cuando él estudió el bachillerato solo existían en Madrid 2 institutos de bachiller, el Cervantes y el Instituto San Isidro. El hecho de obtener en ese momento el título de bachiller habilitaba de manera casi automática a las personas que lo disponían a tener un empleo estable para toda su vida en su país y muchas veces en el sector público. Eso sucedía con el resto de las titulaciones universitarias y de manera muy especial sucedía en el ámbito de las ingenierías, donde, claro, es verdad, con promociones como las había en el siglo XIX, de hasta 2 personas,
muy reducidas, el hecho de obtener un título oficial te habilitaba a tener un empleo, si lo querías público, de manera asegurada y una posición socialmente relevante. El mundo ha cambiado de una manera radical desde la época de los aguadores y de la época donde existían 2 centros de bachillerato para toda la población de Madrid. Y, sin embargo, tengo la sensación que los gestores de la educación y aquellos que hacen la regulación y aquellos que la financian, en muchos casos no se han dado cuenta de hasta qué punto la transformación en la que vivimos es radical. Me fijo en 3 ideas concretas de las muchas, algunas de las cuales ya ha esbozado Concha, pueden servir de reflejo de esta transformación. En primer lugar, y es evidente, pero yo creo que somos incapaces de valorarlo todavía porque formamos parte de la ola, el impacto de, llámenlo Internet, las tecnologías de la información, un fenómeno del cual se escribirá a lo largo de la historia, si somos capaces de mantenerlo, el momento en el cual tuvimos acceso a la información de manera inmediata, ubicua y casi gratuita. Una transformación como posiblemente en toda la historia de la humanidad no se haya producido un fenómeno de este impacto, o muy pocos. No se trata que cuando el agua corriente llegó a nuestras casas, se solucionaron todos los problemas del agua. Por supuesto que no. Por supuesto que sigue habiendo muchísimo. Supone que es un cambio absolutamente radical a cómo nos enfrentábamos antes a los problemas. Y debemos de incorporar esa reflexión. La segunda es la desregularización y la liberalización del mercado de trabajo. Y incorporaría un tercer elemento, la importancia creciente y ahora casi absoluta en este momento del ámbito privado para la empleabilidad. Es otro fenómeno que también nos descoloca y desorganiza todos los valores que teníamos con anterioridad en nuestra organización. Ahora mismo el tener un título no garantiza ninguna empleabilidad, y menos, o en el último lugar, en España, donde los titulados superiores son los que tienen peor retribución proporcional de toda la OCDE. Hoy día lo que determina la empleabilidad es el saber hacer, el ser capaces de responder a necesidades concretas de las organizaciones que nos incorporan. Y el tercer elemento es el de la globalización o el empleo global. No nos podemos mover a la hora de cubrir nuestras expectativas de empleo en entornos próximos. Es imposible. El intentar casar nuestras habilidades con nuestro entorno más próximo nos condena seguramente a la mediocridad. Y es otro elemento que debemos de integrar en esa reflexión. Como consecuencia de estos 3 hechos, a mí me gustaría plantear, sobre todo a las universidades públicas, como detentadoras de, hoy por hoy, prácticamente el monopolio de la educación postsecundaria, me gustaría plantearles 3 cuestiones y me gustaría que compartiésemos las reflexiones sobre 3 consecuencias de estos cambios y la oportunidad o no de adecuarse en sus organizaciones a estas 3 reflexiones. La primera de ellas es la personalización de la formación. Si hay algo que de verdad vaya a servir Internet o vayan a servir las tecnologías de la información, no es para más eficiencia, para reducir costes, para engañar a la gente a través de sistemas que les aíslan ni les conducen a situaciones sin salida en su proceso de aprendizaje. Si van a valer para algo, va a ser para acercar a las personas. Y si no, más vale que las tiremos a la basura desde ya. Para permitir la relación humana y cercana, la atención individualizada. Y esto es un cambio enorme de concepto y esencial que deben de ser capaces de asumir las organizaciones. Y si no, estoy convencido que quedarán postergadas. Personalización también en otro sentido. Hemos estado acostumbrados a que la educación fuese, y me perdonan la figura jurídica, un contrato de tracto único. Uno
compraba durante un determinado periodo de su vida, al principio de su formación, un paquete en el cual podía invertir no tanto el dinero, que no era lo más relevante, sino hasta 8 o 10 años de su vida, que es absolutamente impresionante, para obtener un determinado título que le habilitaba la empleabilidad a lo largo de la vida. Bueno, eso sencillamente es un disparate. Y cómo lo hemos tolerado como sociedad, algún día nos lo reprocharán. Cómo hemos condenado a personas en la época más creativa de su vida a la condición de estudiantes repetitivos. Algún día en los manuales saldrá la barbarie que hemos cometido durante muchos tiempos. Bueno, pues hoy día los productos que habrá que adecuar para atender las necesidades formativas serán de tracto sucesivo, donde la formación deberá de ir acompañando de manera necesaria los distintos proyectos personales y profesionales a los que se enfrente cada persona a lo largo de su vida. La segunda idea que quería recoger es el del debate público-privado. Creo que es un debate, o empresa-universidad. Creo que es un debate que está planteado en unos términos insoportables, fariseos y reaccionarios. ¿Por qué digo esto? 2 minutitos. En primer lugar, porque es que ya no sé qué decir en 2 minutos, estoy por no decir nada. Así es la vida, un desafío constante. Debate público-privado que está insoportable. Ya, pero si es que no sé qué es más importante, si es solo de después. Bueno, da igual. Cuando me diga Concha me callo y luego me vengo en las preguntas y lo termino. Desde la defensa más absoluta de la noción de servicio público y la necesidad de vertebrar un sistema de servicio público que habilite el acceso a la formación en condiciones de igualdad, la primera afirmación que hay que realizar a continuación de esta es que los mayores enemigos del servicio público son aquellos gestores que toleran la arbitrariedad en el ámbito del servicio público. La mayor ofensa que se puede hacer al sector público es permitir la arbitrariedad, permitir el derroche, permitir el amiguismo. Ese es el verdadero cáncer del sector público. Cada vez que admitimos que alguien, por el hecho de estar en el sector público, trabaje la mitad de las horas de lo que se trabajaría en otros sectores, cada vez que admitimos que, por el hecho de ser del sector público, se incorporen nuestros amigos a las estructuras profesionales y no aquellos que están mejor capacitadas, estamos minando, estamos destruyendo las esencias, porque el sector público demanda, exige transparencia y compromiso para sobrevivir. Y, en segundo lugar, en estos años he tenido ocasión de conocer a un montón de directores de recursos humanos, de CEOs de empresas, y créanme, cuando oigo que la privatización de la universidad, la incorporación de la empresa en la universidad es su destrucción porque lo que quieren son... Bueno, créanme, lo único que he oído a lo largo de todos estos años es que las empresas los que quieren son buenos ciudadanos, personas que sean con capacidad crítica, personas que sean capaces de tener creatividad, personas que tengan capaces de compromiso, personas que tengan capacidad de participación. Eso es lo que me piden todos los días como director de una escuela de negocios, que se fomente desde las empresas. Yo creo que esos valores, que son valores ciudadanos, que son valores democráticos, que son valores de responsabilidad, son los valores que hoy día asumen las empresas como esenciales para poder mantener su competitividad en un entorno global como el que vivimos. Buenos ciudadanos son buenos trabajadores. Y ya me callo y todo lo demás ya lo diré en otro momento. Bueno, es que superar eso es imposible. Ya, pues me queda un montón. Eso ya luego. Venga. Bueno, nuestro siguiente ponente
es Ángel Cámara. Ángel Cámara es decano presidente del Colegio de Ingenieros de Minas de Madrid. Y yo, la verdad, también digo una pregunta y contéstame si quieres y si no, pues después de la publicidad. Pero ¿cómo está viviendo la profesión? ¿Cómo están viviendo los ingenieros de minas? Que para mí son como, si me permite, los pilares de la tierra. No sé, este cataclismo entre la enseñanza, las nuevas competencias, la globalización, lo que demanda, ¿cómo lo estamos viviendo? La contestación es fácil y lacónica, mal. Pero bueno, estamos intentando adaptarnos a los tiempos como no ha de ser de otra manera. Entonces, bueno, yo que lo que voy a intentar precisamente con esta presentación es plantear ese intento de adaptarse a esa situación. Porque yo pretendía, al principio comenté que los colegios profesionales eran como el nexo de unión entre la universidad y el mundo laboral. Y me ha gustado que en las anteriores intervenciones ha aparecido, por ejemplo, por parte de Ángel Fidalgo, hablando de esa discontinuidad de niveles entre el bachillerato, la universidad, la empresa, esas discontinuidades. O la pregunta que hacía Ángel Arias en cuanto a si la universidad era capaz de hacer una evolución global, que contestaba Domingo, que era difícil, pero que se intentaba hacer esa evaluación por contenidos, que finalmente la suma de todos ellos pues daba esa capacitación que se entendía que el ingeniero tenía para incorporarse al mundo laboral. Entonces, liga muy bien con la presentación que yo pretendía. Es una presentación de una parte que sirvió como embrión después, posteriormente, para un trabajo, un proyecto de innovación educativa, en que se integró la parte que faltaba. En esta parte es la parte ingeniero-empresa, y en la otra parte de innovación educativa se adicionó la parte de alumnos de bachillerato más alumnos de la escuela, con lo cual se tiene una visión bastante global. Yo voy a centrar exclusivamente en la parte de relación entre el ingeniero y la empresa, concretamente los ingenieros de minas. Entonces, la primera idea era saber si realmente el ingeniero de minas estaba contento con lo que había hecho, si había elegido la profesión porque le gustaba esa profesión, si a lo largo de su vida profesional estaba satisfecho con lo que había hecho, y por otra parte también intentar saber si esa formación que tenía era la apropiada para lo que demandaba la sociedad. En eso se va a basar fundamentalmente la presentación que os voy a poner, en que no importan tanto los resultados esquemáticos de cada una de las imágenes que voy a poner, y en contraposición a lo que ha hecho Alfonso, yo lo que voy a hacer es al contrario, voy a poner muchas imágenes con pocas palabras, de tal manera que voy a intentar adaptarme a los 15 minutos. Pero, como decía, no es tanto los resultados, sino como esa metodología que puede llevarse a las universidades, que puede servir para su planificación de planes de estudio, valga la redundancia, y si este estudio finalmente puede servir para eso, pues bienvenido sea. Bien, en principio el estudio se planteaba desde una doble perspectiva, una encuesta dirigida a los ingenieros y una encuesta dirigida a los empleadores, a las empresas, en que lo que se pretendía era saber cuál era la situación del empleo y además las perspectivas de formación y características de la formación de los ingenieros. Paso muy rápido, intentando no pasarme de esos 15 minutos. Es una ficha técnica en que lo que nos dice es que en total en los ingenieros de minas son aproximadamente 5.000 y utilizando exclusivamente el correo electrónico, ese colectivo, ese mundo, se nos queda aproximadamente en 3.000, de los que contestaron la encuesta 760, 770, es decir, estaríamos aproximadamente en una representación suficiente para hacer una confianza de estimación del orden del 95%. Es el perfil de las personas que contestaron, lo tenéis ahí, como es lógico en una profesión como la nuestra hay un predominio claro de los hombres. Un buen perfil es que la edad media era en torno a 40 años, lo cual quiere decir que también por el medio que se utilizó para hacer la difusión, lógicamente, personas más mayores era más difícil que contestasen y nos daba una mejor perspectiva de lo que era el mercado.
las dos escuelas mayoritarias son Madrid y Oviedo y, por tanto, se ve claramente que la residencia está dirigida fundamentalmente o distribuida entre Madrid y Oviedo. Decía que interesaba saber exactamente por qué razón habían elegido la carrera y si realmente estaban contentos con la decisión que habían tomado de elegir esa carrera. Y, sorprendentemente, las dos respuestas con un mayor peso específico fueron que se eligieron fundamentalmente por las salidas profesionales y por realización personal, lo cual significa que se eliminan otra serie, pues bueno, no tenía suficiente nota, no era capaz de hacer otra carrera, la familia me obligaba, son contestaciones que quedaron muy en segundo lugar. Cómo percibían después la formación dentro de la escuela, pues en general, bueno, yo creo que es una opinión que compartimos todos, a casi todos, pues todos pensaban que había que trabajar mucho para trabajar y que era una carrera con prestigio académico. Entendían que las escuelas, como veis en los valores que establecen, no sale el ratón, al contrario lo que hace es volverme. Bueno, pues pensaban que fundamentalmente que los programas de las escuelas no estaban suficientemente actualizados, pero valoraban, por ejemplo, el que la carrera fuese más generalista, que tuviese una formación muy especializada. De hecho, el enfoque especializado, si os fijáis, está prácticamente al final de la valoración. Como decía, el valor medio significa que mientras más alto sea el valor, es una contestación mucho más compartida. En cuanto si la formación que habían adquirido en el centro había servido realmente para su aspecto laboral, o sea, si le había servido para entrar en el mundo laboral y si la formación había sido una buena herramienta para ello, pues realmente lo consideran la mayoría, un porcentaje muy alto, que la carrera significa una buena base para empezar a trabajar. Y también sirve, aunque en menor porcentaje, para mejorar las perspectivas profesionales. Aquí hay un dato que puede resultar curioso. Aquí lo que se hace es establecer competencias. En la primera, tal como vosotros veis, en el margen izquierdo, a vuestra izquierda, son fundamentalmente materias de tipo más generalista, incluso de gestión, mientras que en la parte de vuestra derecha pues son competencias fundamentalmente más tecnológicas. Entonces, resulta curioso que es contestación de los ingenieros, prácticamente hacen coincidir su perfil con lo que necesitan en su trabajo. Si os fijáis, la línea azul, la línea amarilla, que tienen prácticamente una coincidencia total, pues dicen que su perfil se ajusta perfectamente al trabajo en que estén realizando. Hay dos valores más discordantes. Uno es en la parte de comportamiento ético, en que, lógicamente, ellos piensan que deontológicamente ellos están muy por encima de lo que le exige la sociedad, incluso. Y después, en una formación que es un tanto específica, como es la parte de direcciones facultativas, explotaciones mineras, en que ellos nuevamente se encuentran muy por encima. Su formación no es muy alta respecto a lo que realmente le exige la sociedad. Si eso lo comparamos con la formación que han recibido durante la carrera, que sería el índice naranja, pero en el fondo yo creo que es el color rosa, aquí yo lo veo morado, pero bueno, si entendemos que es rosa, veis que
prácticamente hay una diferencia importante entre lo que consideran que es su perfil y lo que consideran la formación, que siempre, salvo nuevamente en esa parte específica de lo que es la formación tecnológica para direcciones facultativas, etcétera, que hay una cierta coincidencia, en los demás la formación en la escuela está bastante por debajo de lo que sería el perfil que ellos consideran que tiene y que al mismo tiempo es el que le exige su puesto de trabajo. En la línea de abajo lo que sería la diferencia, entonces justo ahí en ese punto de formación tecnológica es donde vemos que la línea se hunde hacia abajo, porque prácticamente es donde hay más diferencia entre lo que es la formación y la empresa. Bien, esta es la explicación que he dado sobre la marcha en ese punto. Había dicho anteriormente que fundamentalmente las dos escuelas de mayor prestigio de formación en España, Madrid y Oviedo, por historia, pero también empezó hace unos años con bastante empuje la escuela de Vigo. Entonces hicimos un análisis comparativo en cuanto a ese nivel de competencias entre las tres escuelas, Madrid con Oviedo, Madrid con Vigo y finalmente Oviedo con Vigo. Nos encontramos que la formación entre Oviedo y Madrid prácticamente es totalmente paralela. Quizás con una cierta ventaja de Madrid sobre Oviedo, pero si estudiamos los límites de confianza vemos que prácticamente coinciden ambas formaciones, salvo en dos temas. Uno, que es en la parte de trabajo en equipo, etcétera, es decir, algo que puede ser más de gestión, en que hay un cierto protagonismo mayor de la Escuela de Madrid sobre la Escuela de Oviedo, y por contra, en la parte más tecnológica ocurre al contrario. Oviedo tiene, que sería la parte final de vuestra derecha, Oviedo tiene un mayor predominio. Eso comparando Madrid y Oviedo. Si comparamos Madrid con Vigo, nos encontraríamos con una situación semejante, pero con mayor disparidad en todos los datos, salvo, curiosamente, en dos partes que ambas tienen que ver con el tema medioambiental. Es decir, Vigo se ha preocupado especialmente de dar una formación medioambientalista a sus titulados, y eso aparece claramente en la gráfica. Por lo demás, pues prácticamente vemos que Madrid está por encima en cuanto a formación en Vigo en casi todos los ítems. Comparar Oviedo con Vigo ya no tendría sentido, porque en el paralelismo que hemos dicho anteriormente de Madrid con Oviedo, pues lógicamente nos saldría una curva muy parecida. ¿Cuánto? ¿Ya? 2 minutos, bien. En desempleo lo pasamos, fundamentalmente, curiosamente, la mayoría dicen que el primer empleo lo han conseguido fundamentalmente mediante contactos personales. Las agencias de empleo, etcétera, tienen poca repercusión. Es un tema que ha comentado Alfonso, sí que me gustaría comentar. La mayoría dicen que una vez finalizados los estudios han seguido con formación profesional, o bien como perfeccionamiento fuera del trabajo o una formación ocupacional, y la media sale aproximadamente de unas 200 y pico horas, lo cual significa que es una formación importante. Y para terminar esos 2 minutos, si nos vamos a la encuesta de las empresas, pues nos encontraríamos, hacemos las mismas preguntas en cuanto a las competencias, de tipo generalista o de tipo tecnológico, y aquí lo que se traduce, no doy los datos, lo que se traduce es que la empresa en general establece que el perfil que se necesita del ingeniero es ligeramente superior a que el ingeniero considera que tiene. Es decir, en este caso vemos que la exigencia de la sociedad es un poco mayor de la que el ingeniero considera que debería tener. Entre la empresa pero la verdad es que nuevamente, si nos fijamos en los límites de confianza, veríamos que hay un cierto paralelismo, una cierta capacidad, una cierta aproximación. En cuanto a competencias, nuevamente, y aquí vemos
si veis el nivel necesario de competencias según la empresa, en la parte tecnológica, curiosamente, en la parte de gestión, hay una aproximación mucho mayor. Sin embargo, en la parte tecnológica hay una mayor separación, cosa que no se entiende demasiado cuando precisamente parece que lo que incluso ha surgido en algún momento en este foro es precisamente lo contrario, que es la parte de gestión la que parece que hay un déficit en la formación. Yo termino, para que Concha no me regañe. Solo quiero decir, siento mucho, porque lo comentaba al principio, hay un acto luego a las 7:30, pero yo tenía una cosa a las 7 que me va a obligar a salir. Pero no me voy a poder quedar al debate, desgraciadamente, pero sí que os dejo mi correo electrónico. Si alguien quiere una mayor información sobre el tema, estaría encantado. Gracias. De intervenciones nos acompaña José Ángel Fernández, que es director de la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa. José Ángel. Sí, Concha. Vamos a despedir a este señor. Gracias. José Ángel, Gas Natural, y tú particularmente, pues de alguna manera yo diría que estáis construyendo la historia de la formación. No quiero decir que la formación empiece con vosotros, la formación, como dice Ángel, como dice Alfonso, empezó con el agua, o casi, pero como se enseñaba tal, pero lo que sí es cierto es que estamos ante un salto cualitativo que quizá pudiera considerarse como uno de esos hitos, me da a mí la impresión, por todo lo que hemos venido viendo en esta jornada de reflexión, como uno de esos hitos en los que, bueno, de alguna manera son como saltos cuantitativos que marcan un poco la tendencia. Entonces, un poco cómo lo estáis viviendo en tu universidad corporativa en la que tú diriges y tú personalmente, cómo adéntranos un poquito en la práctica, en las tripas de lo que es una universidad corporativa. Muchísimas gracias, Concha. La verdad, un honor que puedas decir eso. Yo soy ingeniero de la Politécnica de Madrid. Hace muchos años me encargaron, bueno, venía del negocio y me encargaron gestionar los procesos de formación de una compañía que se enfrentaba a cambios y que vislumbraba que esto era un tema importante. Y la verdad es que me pareció un proyecto interesante, incluso para un ingeniero que, además, para más señas, si hay algo que me gustaba, era las cimentaciones y la geotecnia y las estructuras, pero bueno, pues se reconvierte uno como es natural. Muchos años después, y ahora casi después de estar 30 años trabajando en este sector de la energía, si me dices que en 10 segundos diga dos cosas procedentes en este foro, te diría que si hay algo importante realmente en la empresa de hoy en día es conectar a la gente que trabajamos, porque ya no vale ir solo, cazar solo, estar solo, hace falta conectarnos en todos los medios presenciales y virtuales. Y no hay tantas oportunidades de conectarnos y no hay tanta capacidad para saber conectarnos y apoyarnos en las fortalezas de los unos y de los otros. Y eso lo podemos hacer nosotros, desde los mecanismos formativos de las empresas. Y si hay una segunda cosa que también destacaría es aprender. O sea, la palabra aprender, el concepto aprender, no es solo un concepto académico, es un concepto permanente. Es más, si no tenemos capacidad de aprender y de actualizarnos y de adaptarnos, etcétera, es bastante difícil que podamos realmente estar a la altura de las circunstancias que nos demandan las empresas. Las empresas nos demandan lo que nos demandan nuestros clientes. Y nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios de ciclo, a los cambios de todo tipo, requiere una cualidad fundamental que quiero decir aquí y resaltar desde mi punto de vista, atendiendo a la pregunta que has hecho, que es la capacidad de aprender. Pero para eso se requieren al menos dos requisitos. Uno, la individual, la personal, el que tengo la inquietud, la curiosidad, no me canso, no me agoto, sigo, siempre tengo algo nuevo que aprender y no hay límite, no hay edad.
Y segundo, que en la empresa en la que trabajes, en la institución, haya políticas proactivas, realmente determinantes, diferenciales, para que las oportunidades de formación, en vez de ser un concepto teórico, demagógico, sea un concepto práctico y real. Luego, ¿generan ustedes oportunidades de aprendizaje para los magníficos profesionales de todas las edades que hay en sus organizaciones? En este caso, una organización energética, una empresa de gas y electricidad, que está en 25 países, que tiene 20 millones de clientes, que se enfrenta a unas competencias, a unos aspectos de competencia muy importantes en el mundo. No vamos a entrar en aspectos geopolíticos, etcétera, pero tenemos una obligación de suministro eficaz, eficiente a nuestros clientes en muchos países. Y además sabemos que es determinante para las sociedades. ¿Y este tipo de empresa requiere gente preparada? Cuando la que requiere ahora o mañana, la requiere toda la vida. Ahora, ¿tenemos la capacidad de mantener vivas estas neuronas, estos neurotransmisores, todos estos circuitos cerebrales que hacen que nos mantengamos ahí competitivos? Bueno, pues desde mi punto de vista, y finalizo la contestación a tu pregunta, el hecho de que una empresa tenga un mecanismo serio, como puede ser, en este caso, la universidad corporativa, para que las oportunidades de formación lleguen a todos, durante todo el tiempo, durante toda la carrera, y de manera eficaz, es importante. Solo una pequeña señal: transmitir de manera eficaz, formar de manera eficaz, enseñar de manera eficaz. Antes parece que solo había un sistema, que era yo te cuento y tú tomas nota. Eso se ha complicado muchísimo, como sabéis muy bien. Y ahora hay montones de mecanismos, circuitos, metodologías, vídeos, procesos de aprendizaje, y eso es lo que simple y llanamente tenemos que aprender todos los que tenemos que ver con el aprendizaje. ¿Cuál es el cauce más adecuado para hacer llegar a un auditorio o a una organización que está presente en 25 países esto que es fundamental para nuestra competitividad y que nos lo requieren nuestros clientes? Si nos hacemos esa pregunta, veremos que las nuevas tecnologías, el aprendizaje 2.0, como queráis que le llamemos, nos aporta múltiples formatos y múltiples oportunidades para ser más eficaces. Realmente, los directivos, los empleados de nuestra compañía, sí nos piden eficacia. Su tiempo, como tú has dicho muy bien, es muy valioso. Por lo tanto, el saber llegar, saber estar a la altura de las exigencias, no solo las individuales y las personales, sino también de las grandes necesidades que tiene la empresa, de sus estrategias, de la cultura que quiere implantar, etcétera, etcétera, requiere aprendizaje. Así que, señores, solamente, y señoras, solamente conectar, tener la posibilidad de conectar a profesionales y darles vida a través del aprendizaje y llevar el aprendizaje al comité de dirección, ya creo que ya merece la pena. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos o intentamos hacer, a través de mecanismos como la Universidad Corporativa, en este caso de la empresa para que trabajo. José Ángel ha sido tan amable de decir lo que tenía que decir en muy poco tiempo, y eso es una doble virtud, con lo cual tenemos más tiempo para aprovechar esta oportunidad, y tanto a Sandra como a Alfonso
certeza, porque ambos tienen la misma experiencia que algunos de nosotros. Exactamente. Pues un poco por orden, si te parece, Alfonso. Debate entre el uso de la palabra emprendedor y el uso de la palabra empresario. Y yo creo que también es un falso debate. Atribuirle a la universidad en exclusiva la responsabilidad de que formemos personas poco emprendedoras, y el concepto de emprendedor que utilizo es en el sentido amplio. Personas que quieran montar empresas, pero personas también que quieran transformar las empresas en las que trabajan, o, ¿por qué no?, emprendedores sociales, personas que quieran cambiar el mundo guiados por valores, vamos a definirlos como más altruistas. Creo que sería injusto, pero también sería injusto el señalar que las universidades realizan una labor proactiva, según mi experiencia, por lo menos, en estos ámbitos. Con lo cual, la respuesta, si tuviese que ser en una sola palabra, sería que no, que creo que esa función no se está atendiendo, que nuestras universidades, pero habría que trascender, nuestra sociedad no forma emprendedores, no forma personas que tengan ganas de asumir los riesgos que siempre supone querer cambiar algo. Bueno, es un tema muy importante. La iniciativa, me sumo totalmente a lo que dice Alfonso, de que a veces podemos hacer empresa dentro de la empresa, podemos hacer empresa dentro de la universidad, ¿no? Podemos transformar, podemos tener espíritu realmente innovador. Creo que, bueno, a la hora de repartir, o sea, mi tesis, desde luego, y mi experiencia es que esto tiene que ser un aprendizaje permanente. No sé si dentro del currículum de los años que hemos dedicado a hacer ingeniería o cualquier otra carrera, pues cabe introducir determinados elementos que yo creo que serían muy positivos, sobre todo por ver que podemos emprender, podemos crear, podemos transformar, y todo ese espíritu creo que es muy bueno introducirlo desde pequeños en los jóvenes, y yo por mis hijos estoy viendo que cada vez hay más trabajos y cada vez hay más de este tipo de iniciativas. Pero me parece más importante no dejarlo solo ahí, sino llevarlo al ámbito de la empresa. O sea, la empresa para la que trabajo está haciendo iniciativas para hacer que su red de proveedores y sus canales en los que se apoya para sus fines, sus empresas colaboradoras, sean más profesionales y tengan una de las mejores capacidades de gestión, que es de lo que se trata, porque al final emprender es tener la capacidad de gestionar. Y en ese sentido tenemos distintas iniciativas para que esos tejidos industriales en aquellos países en los que estamos, y no estoy hablando de teoría sino de práctica real, en México, en España, pues haya determinados elementos de ayuda a través de la formación. Y son algunos de los proyectos que estamos trabajando nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo van los datos de las universidades corporativas en Estados Unidos desde el 2009-2010 que entramos en la crisis? ¿Qué pasa con esta forma? Bueno. Esa es la primera pregunta. ¿Te hago los dos ya? Sí. La segunda cuestión, al tono de la pregunta, aprovechando que estás, esto es un lujo, es en los espacios, la mesa se titula Tendencias y buenas prácticas en espacios cooperativos, universidades corporativas. Entonces me voy a quedar en espacios, solamente en espacios. Y quiero ver los cooperativos. Es decir, en los espacios que tengáis de formación, ¿en qué porcentaje tenéis de espacios donde las mesas se puedan mover y no sean espacios para hablar como estamos ahora? Es decir, que haya movilidad en el espacio para facilitar... ¿Espacio físico? Sí, físico. Luego esto lo podemos estudiar la parte virtual. En cuanto a la parte física, en cuanto al espacio, aproximadamente. Bien. Esto como un ratio del capital intelectual, que también sois tan buenos en entenderlo, que enseguida lo medís. Así aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, efectivamente en Estados Unidos
la pregunta era cómo había evolucionado este tema. Efectivamente, fueron precursores, tú lo sabes, General Electric y otros realmente fueron los primeros que empezaron a tomarse esto muy en serio y de los que hemos aprendido. Ahora mis noticias es que, por ejemplo, yo estoy mucho más conectado ahora con el ámbito de Europa, con lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Las grandes empresas energéticas, por ejemplo, pues muchas de ellas tienen corporate universities o universities directamente, y USA está un poco como más decaída, ¿no? Como hay algunas que crecieron tanto, se hicieron tan mastodónticas que cayeron, porque llega un momento en el que los números no salen en las compañías y cuando ves estructuras demasiado exageradas, no eficientes, pues el recurso más fácil es simplemente tachar. Bueno, ese ha sido, aprovecho para decir que creo que es un elemento muy importante de vida de una universidad corporativa, que es nacer ajustada y trabajar con los recursos justos para cumplir sus fines, ¿no? Porque al final uno tiene que reportar y tiene que demostrar que es eficaz y eficiente, ¿no? Igual que la compañía, que también lo pretende ser. Por lo tanto, casos para todos los gustos. Yo creo que en Europa es donde esto está empezando a tomar un interés, una personalidad propia, ya no influida tanto por allí. Pertenezco a varios foros internacionales a los que estéis interesados en participar. European Corporate Learning Forum, European Foundation for Management Development, es decir, hay varias cosas CLIP, que se ponen en Google y en cualquier buscador, y enseguida encontraréis montones de referencias que realmente están vivas. Sí que están padeciendo algunas de ellas ese proceso de cierto pesimismo que nos invade y del que tenemos que salir, porque eso no conduce a nada. O sea, aquí lo único que conduce, y me digo con cierta satisfacción, que no es la compañía para la que trabajo, ha incrementado sus presupuestos formativos un 10% y ha incrementado el presupuesto por persona todavía más, cerca del 20%. Es decir, que estamos realmente invirtiendo. Respecto a los espacios, te quedabas con la palabra espacio y vas al espacio físico. Bueno, hay muchas vertientes para contestar a esa pregunta, pero una de ellas es que efectivamente influye mucho el espacio para el aprendizaje, el ambiente donde estamos, y por lo tanto en nuestros centros presenciales, que los tenemos, nuestros campus, procuramos tener aulas muy flexibles, donde podamos jugar con las mesas, donde podamos convivir, donde podamos estar de pie, donde podamos ponernos en grupos, donde podamos, es decir, esa flexibilidad que hace que la gente se relacione, hable, converse, se conecte, como decíamos antes. Y también me permito introducir lo que son no espacios físicos, sino virtuales, que creo que también procede dentro de la mesa, porque efectivamente estamos dando ahora mismo nuestra pequeña revolución, donde estamos dedicándole un esfuerzo mayor, es en crear espacios virtuales que conecten, nuevamente vuelvo a decir, a las personas, y que si antes había que ir a hacer una visita técnica a un sitio y dedicar 2 días, pero ahora tienes una visita virtual que dura 20 minutos, pues hazlo. Pues tengo una visita virtual a determinadas instalaciones, de determinadas plantas de producción de energía eléctrica, para, entre otras cosas, sensibilizar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales en nuestra compañía. Es decir, y vuelvo a jugar con lo que decíamos antes. Utilicemos espacios de la manera más eficaz posible, con flexibilidad, pensando en el cliente, que el cliente sois vosotros, el cliente es el que está escuchando, el cliente es el que está aprendiendo, y que eso se facilite al máximo, ese diálogo, esa reflexión y ese debate que genera aprendizaje. Si te parece, es que damos un poquito juego y si no, pues volvemos a otro tema, ¿vale? ¿Alguna pregunta? La verdad que me ha encantado toda la disquisición que has hecho, sobre todo el sentimiento de la aerolínea.
Son tres cosas, a ver si consigo acordarme. He hecho como yo en mi mente me he hecho Cuando te pregunta realmente está aplicando, tres. pertenecemos todos, tenemos la ética, esto de buenos valores, pero la realidad luego es otra cosa. Tres paquetes. El primero, empezando por el final, lo de los 50 años, creo que es una política desastrosa que corresponde a un equilibrio de poderes dentro de las organizaciones que en este momento están en manos de los financieros y que será algo que vamos a vivir nosotros cómo se transforma y cómo desaparece. Creo que como sistema prescindir de las personas que, como dices, según en qué tipo de empresas, ¿no? Pero en los puestos cualificados entre los 50 y 60 años el grado de jubilación es prácticamente absoluta en sectores como la banca. Bueno, pues creo que es una decisión telefónica. Creo que es una decisión el anteponer las cuestiones financieras a los valores, que las empresas que lo hagan sufrirán las consecuencias, y creo que es una política que cambiará. En la primera parte estoy convencido que sencillamente las empresas que no busquen el talento y vincularlas a ellas y lo cuiden, es que creo que van a desaparecer. Creo que no hay lugar para ellas. Francamente, creo que son especies condenadas a la protección a través de la regulación, y en la medida en la que vayan por 1000 avatares perdiendo los privilegios del amparo público, irán desapareciendo. Otro tema distinto, que creo que no afecta al tema de los recursos humanos, son las estrategias de los modelos de negocios y las organizaciones internas. Entonces, ahí yo sí defiendo como un buen modelo todo lo que es los sistemas de innovación en abierto y los sistemas de externalización. Creo que el concepto de empresa está cambiando de una manera radical. Creo que las habilidades que se exigen para gestionar ahora las empresas en red son distintas. Creo que las estructuras jerarquizadas, amplias, tienen unos costes que son insoportables, que restan la competitividad en el mercado, y que son aspectos distintos. O sea, sí, creo que es una buena opción la externalización, los modelos de innovación en abierta, que es el único cauce, los modelos de innovación colaborativa que defienden muchas empresas. Creo que es el único cauce que hay para beneficiarse de lo mucho bueno que hay en la sociedad y trabajar a costes razonables. Creo que las empresas que no valoren el talento sencillamente van a desaparecer, y no creo que ninguna ahora de las empresas competitivas españolas que tenemos que no se soporten por marcos regulatorios estrictamente, todas lo hacen, y creo que las empresas que jubilan a las personas a los 50 años están cometiendo unos disparates y que lo terminan pagando en la cuenta de resultados, no a corto plazo, porque a corto plazo los financieros mandan y los números salen, sino a largo plazo lo terminarán pagando. Me parece, he empezado diciendo que creo en la formación para toda la vida. Y lo segundo que voy a decir es que yo tengo 58 años. Y que tengo amigos, ingenieros precisamente, alguno de minas, que hace poco, pues con una edad parecida a la mía, pues me dijo que quería realmente salir de la compañía y emprender otra etapa y tal, lo cual hay empresas que facilitan este tipo de procesos. Es un poco mi experiencia en lo personal. Pero me interesa más la vertiente que ha comentado mi compañero de mesa, en el sentido de que esto se ha acabado. Yo creo que este tipo de cosas, como por lo menos como paradigma, como objetivo, están cambiando. Es decir, las organizaciones necesitan capital senior. Necesitan gente realmente experta, necesitan gente con criterio, necesitan gente que haya vivido crisis de hace años para poder entender mejor lo que está ocurriendo ahora y relativizar las cosas. Necesitan tutela de los jóvenes. Necesitan cierta tutela y orientación. Me parece que en la mesa anterior se hablaba de cierta orientación, de que había un papel de profesor donde canalizaba los temas, donde sabía... Oye, a mí me parece que eso es importantísimo. Y además yo diría que dentro de las políticas no discriminatorias y dentro de las políticas de que la diversidad en la empresa es un requisito también muy importante para su competitividad, diversidad de todo tipo, también está la diversidad de edades, que creo efectivamente que son valores en alza,
y que irán a más y que cada vez se valora más este conocimiento en el caso de que efectivamente los profesionales quieran seguir estando al día, estando preparados para la vida moderna.